I think I can sum up the show for you with one word. Nothing. Nothing? Nothing. What does that mean? The show is about nothing. Confía en mí. Sé exactamente lo que hago. Acerca de nada, un podcast de Diego Valle y Pablo Manzotti, en donde hablamos de casi todo. ¿Qué tal, amigas y amigos? Otra vez acá y para cerrar el año, esta vez en este podcast que venimos transitando con mi amigo Diego Valle, que es Acerca de Nada, un nuevo episodio y con esas características así caprichosas, pero lindas que tienen los balances de fin de año. Hola Pablo, ¿cómo les va a nuestros y nuestras escuchas? Y antes de ir, sí, a charlar un poco también de algunas noticias que nos golpearon en las últimas horas, vamos a hacer, como corresponde, el agradecimiento, porque este es la última entrega del año, al acompañamiento que nos hace la Fundación Santander Argentina a través del régimen de promoción cultural mecenazgo del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí estamos, entonces ahora sí vamos de lleno. Estábamos recién haciendo como el punteo típico, ¿no? El guionado del episodio, y se nos ocurrió de incluir a último momento algo que tiene y no tiene que ver con un balance, pero que es la muerte tan trágica, tan inentendible de Rob Reiner, ¿no? y de su esposa, a manos aparentemente de su hijo. La reacción en redes de Donald Trump, injuriosa, inentendible también. Y más allá del dolor de que se muera un gran cineasta, guionista, productor, activista, actor, todo lo que sabemos que fue Rob Reiner, que puede pasar que alguien se muera a los 78 años, todo esto que está detrás o alrededor del caso tan turbio, tan sórdido, la verdad que a mí me golpeó. Y bueno, nos quedamos obviamente, porque no vamos a hablar del caso policial ni hacer una bajada de línea política, pero nos quedamos sí obviamente con un cineasta que por lo menos con sus 7 primeras películas fue realmente algo extraordinario, ¿no? Sí, tiene entre el 84 y el 89 tiene 3 películas fundamentales en su género respectivo cada uno, que es, bueno, This is Spinal Tap, que yo la tengo entre mis favoritas de la historia del cine por esta incursión en la comedia y rockumental y este falso documental acerca de una banda de hard rock en los 80 con todos los mohines posibles, y que tuvo su secuela que yo no llegué a ver, hay que bajarla porque no está disponible, que se estrenó en septiembre en los Estados Unidos, precisamente parodiando un posible, con esta idea de los retornos de las bandas cuando ya están mayores y todo eso, 40 años después, ¿no? Precisamente. La vuelta de esa banda ficticia, Spinal Tap, ahora tuvo en septiembre. Y después, bueno, las otras dos, Cuando Harry conoció a Sally, y en el medio de ambas, Cuenta conmigo, esa película fantástica, esa adaptación de cuento de Stephen King. Pero sí, me uno a lo que vos decís, la verdad que nos golpeó, anoche no lo podíamos creer, porque aparte fue sórdido todo desde el comienzo, ¿no? Primero, que no decían o no confirmaran que fueran él y su esposa, aunque todo indicaba que sí, no había identificación, sino que eran 2 personas muertas en la casa de Rob Reiner, y un hombre y una mujer de la edad de Rob Reiner y la mujer de Rob Reiner. Pero bueno. Sí, no, además viste que están como sí, esos medios tipo TZM que te van tirando claro, como la data, dice la policía, la versión, todo indica, sí, qué sé yo, era como muy sí, sí. truculento. Sí, la imagen del dron sobre la casa en Brentwood, ahí en California. La verdad que todo, y una pena porque, bueno, cierra todo este momento de la historia, este momento de este año, de este fin de año, de la Claro. situación política a nivel mundial, con un
un tuit de Donald Trump que es incomprensible y comprensible a su vez. Incomprensible porque no deja de asombrarnos. Cuando ya deberíamos haber perdido la capacidad de asombro, no deja de asombrarnos, ¿no? Porque termina jugando con lo que él juega siempre, con esta cosa ególatra que refiere a sí mismo como que toda la situación es causada por una suerte de trastorno mental, que él habla como derangement, sobre Donald Trump, ¿no? Como que fue generado por lo que tienen algunas figuras de los Estados Unidos y particularmente de la cultura, esta suerte de trastorno mental, el síndrome derangement, dice él, Trump, ¿no? Sí. Que es una suerte de síndrome de trastorno mental acerca de Donald Trump. La verdad, Bueno, un delirio. penoso, Sí, sí. penoso. Sí. Pero bueno, no se podía dejar de mencionar en el marco de este fin de semana, con todo lo que sucedió. Tuvimos 2 muertes locales de artistas importantes, una afincado ya en España hace años, que es Héctor Alterio, y el otro Ernesto Acher también. Claro, Y bueno, claro. y cerramos el fin de semana en el cual, posterior, estamos grabando este podcast, pero nos agarró ahí recientemente con la muerte de Rob Reiner, al que queríamos mucho. Sí, yo más que entrar en el amarillismo o entrar en la cuestión política, que está muy bien mencionarla, recomiendo ver sus películas. Sí. Es un gran cineasta de los 80 y los 90, además de la que vos nombrabas, quiero decirte que te amo, Misery, La princesa Mystery. prometida, incluso Cuestión de honor, que es un poco más solemne, pero como thriller legal también es extraordinario. O sea, toda su primera... Creo que no sé si hay muchos directores que tengan 7 largometrajes iniciales de esta solidez, De este o de nivel. Puede claro, ser, puede e ser. Sí. incursionando, como vos bien decías, en géneros En muy géneros disímiles, disímiles. claro, muy Sí. populares y muy No, disímiles, claro. yo quiero recomendar una que, sabes que no está en plataformas, es difícil, por ahí en alquiler en YouTube, pero hay que pagar, que a mí es una película que me encanta, que es de mediados de los 90, también funciona como un homenaje a Frank Capra, que es, acá se conoció como Mi querido presidente, de Exacto. American President, Mm. con Michael Douglas y Annette Bening, Ujú. y guión de Aaron Sorkin tiene esa película, Mm. con uno de los últimos trabajos antes de que le afectara más la enfermedad a Michael Fox, que de Mm. hecho es lo que posibilitó que después hiciera la serie Spin City. Búsquenla, esa película, vuelvan a verla. Es una película muy interesante, y incluso ideológicamente es muy interesante para este momento, ¿no? El lugar del presidente frente al pueblo también. Más allá de que no deja de ser una comedia romántica en los pasillos de la Casa Blanca, pero es muy linda película. Yo defiendo mucho esa película de él. Buenísimo. Bueno, entonces hecho este preámbulo de último momento. A fin de cuentas, los dos somos periodistas y también la información o la actualidad nos impacta y está bueno hacer una mención dentro de lo que es un balance, si se quiere, más general o más de tendencias. Y vamos a, si te parece, Pablo, a charlar un poco Dale. de algo del negocio o de la industria antes de ir a lo artístico, a recorrer títulos, películas, series que nos gustaron. Me parece que también cerca de fin de año, el affair Netflix, Warner, es una especie de game changing, como le dicen los estadounidenses, en el sentido de que de autorizarse, de concretarse, de habilitarse esta fusión, esta compra, bueno, Netflix pasa a ser, ya lo es, pero mucho más, un jugador ya influyente, al borde de lo monopólico en algunos aspectos, porque se haría de uno de los estudios más tradicionales, con mejor catálogo y a su vez también con una de las productoras y servicios de streaming más prestigiosos como HBO Max. Algunos decían que, bueno, Netflix quiso en algún momento imitar a HBO Max, no pudo lograrlo, no pudo alcanzar nunca la calidad de las series y de muchas películas de Warner, entonces digo directamente lo compro y lo hago mío, ¿no? Pero un poco cómo analizás vos esto y también las ofertas, la judicialización
del caso, el tema de que en Europa quizás no aprueben la operación. Entonces, ¿cómo la ves un poco vos? Tiene todas esas aristas que vos mencionás. A mí lo que me parece es que es decididamente un retroceso en esto de la pluralidad y en este momento de agonía que está teniendo el cine en términos de exhibición en las salas. No solo ya desde el punto de vista comercial, sino porque ya la agonía se venía dando, vamos a ser realistas, antes de esto, con todo el cine más de autor, más independiente, que no tenía espacio en salas, sino que ahora lo daría también con un cine comercial que estaba en duda y que había estas expresiones de que incluso a estrellas consolidadísimas como Tom Cruise, ya los estudios les decían, mira, no te puedo poner 300 millones de dólares para hacer una película, como sucedió con todos los problemas que tuvo para hacer Misión Imposible como él quería hacerla. Esto ya le pasó a Scorsese, que directamente sus 2 últimas películas las tuvo que filmar con plataformas, primero con Netflix y después con Apple TV Plus, entonces que eran los que le ponían la plata como para hacer la envergadura de producción que él quería llevar adelante. Y a mí me parece que en el caso de Warner, primero, es como la estocada final, porque Warner, desde la absorción de Discovery, había dejado de ser Warner, ¿no? Yo creo que acá el gran villano es Zaslav, ¿no? El CEO que viene de Discovery y que entró a Warner para hacer achicamiento de números y bueno, hicieron cosas ridículas con HBO, como haber bajado durante menos de un año la marca HBO y después tener que volverla a instalar de nuevo, porque se dan cuenta que no podían matar una marca como HBO en el momento del streaming, cuando ellos fueron precursores de todo, ¿no? De la televisión de calidad. Entonces, me parece que sobre eso es que se monta Netflix con esto, con la línea que vos venís diciendo, y hay que recordar las palabras de Ted Sarandos de hace más de una década, que las analizamos en su momento, que explicando el por qué Netflix daba esos primeros pasos, en realidad eran los segundos, pero digamos que fue su primera producción fuerte, House of Cards, era para decir, la explicación que daban era esa, tenemos que convertirnos en HBO antes de que HBO se convierta en nosotros. ¿Y qué era lo que decía ese se convierta en nosotros? Era que ellos sabían que HBO en algún momento iba a jugar en el mercado del streaming. Bueno, ¿qué fue lo que pasó desde esa frase? Primero que HBO jugó muy mal sus cartas en ese momento y tardó demasiado tiempo y mal entrar en el mercado del streaming, incluso con una aplicación que andaba muy mal, que era HBO Go, que era una interfase fea, que bueno, tenía todos esos problemas. Entonces sobre eso siguió creciendo Netflix y creciendo Netflix y creciendo Netflix, y bueno, hoy te encontrás con este panorama, pero no hay que dejar de mencionar que es múltiple los variables que se abren y entró en juego a último momento, después de que Netflix incluso ya había mandado cartas, correos electrónicos a sus suscriptores, todo, entra Paramount, que fue adquirida por Skydance y que dice, yo quiero todo. ¿Por qué? Porque Netflix se llevaba del paquete Turner total de Warner Media, se llevaba Warner, los estudios, y HBO. No, dame también, dice Paramount, y te pago más plata, todas las señales deportivas, TNT Sport, Cartoon Network, todo lo que es el paquete Turner, CNN. Y ahí algunos están viendo la mano política de Donald Trump porque el capo máximo de Skydance Paramount es amigo de Donald Trump. Entonces, hay que ver cómo se acomodan los melones. Yo creo que también es interesante analizar, fíjate la reacción que hubo mediática y de referentes de la industria muy negativa a la compra de Netflix, a la compra de Warner por parte de Netflix, y no tan así cuando entró Paramount. Cuando entró Paramount ahí nadie se quejó tanto, ¿no? Como que ahí es más permeable porque pareciera como que dicen, acá no está mal, es un estudio adosando a otro estudio. Porque pensar, Pablo, Claro. que el tema ahí es básicamente la defensa Del cine, del claro. cine en el cine, ¿no? Del Del cine en negocio el de las cine, salas. Netflix hace años, bueno, desde su fundación, ha prescindido prácticamente del theatrical, ¿no? De la distribución en salas. Te estrena unos pocos días en unas pocas salas como para darle un poco el gusto a los realizadores. Manda sus películas grandes a los festivales, pero nunca le interesó el negocio. No.
creo que este año hubo un fin de semana que te acordás que hubo Sí, una distribución de esta película de animación K-pop, de las princesas, etcétera, etcétera, y sí, llegó sí, por sí. primera vez al número 1 en la taquilla, en un fin de semana de recaudaciones muy bajas, pero casi de manera no buscada, no deseada, porque Netflix incluso prohíbe que se difundan las cifras de sus películas en la taquilla, porque es como que van siempre en contra de ese negocio y por lo tanto no es muy querido precisamente por parte de los exhibidores ni de los distribuidores tradicionales. Entonces, que el estudio, si se quiere, más cinéfilo, con más tradición, pase a manos de Netflix, es como una regresión de una crisis que vos bien ya decías, viene de la pandemia, incluso de antes, ¿no? Pero la pandemia fue como el golpe de gracia para el negocio de las salas. Y yo pensaba que dos de las películas más audaces, incluso más caras, de lo que podía ser cine de autor de este año, y también más valiosas, que son Una batalla tras otra y Sinners, Pecadores, son estrenos Sí. de Warner, de la vieja Warner, Ujú. digamos, de la gestión De anterior a Warner Warner, Zaslav, ¿no? sí, En la cual le sí. dieron, no sé, ciento y pico de millones de dólares a Paul Thomas Anderson para que filme con DiCaprio. Ya le dedicamos un episodio a esa película, una película que está ganando Sí. todas las encuestas y es una de las favoritas al Oscar, no importa si la termina ganando o no, pero digo, es el viejo Warner apostando al cine con películas provocadoras, exigentes, audaces, arriesgadas, chocando en este momento en el cual la nueva gestión está con todo encaminado para cederle el estudio a Netflix, que por más que te prometa o le prometa a los accionistas o que va a respetar los acuerdos preexistentes y qué sé yo, ya sabemos cómo ocurrió, porque acordate, con esto cierro y te doy la palabra, Sí. cuando Amazon compra MGM, que ya era un estudio en caída, Sí. se estrenó menos. Y cuando Disney compra Fox, también, digamos, lo poco que quedaba de Fox pasa básicamente a alimentar Disney Plus, pero se estrena poco y nada. Obviamente Avatar o alguna película grande que provienen de la vieja Fox siguen estando en salas, pero se pierden diversidad, oferta, puestos de trabajo. Estas compras de gigantes sobre, digamos, otros gigantes no trae nada nuevo y ni nada bueno, y mucho menos si en el medio está Netflix, que no cree ni apuesta por el cine en el cine. Ellos lo dicen básicamente, Sarandos lo dice específicamente, no cree en la sala, ya no cree en el cine en sala, cree que el futuro irremediablemente es el streaming. Está bien, es básicamente el CEO hoy, es uno de los tipos más poderosos del mundo de la industria. Y con esto Netflix también da un paso más allá en algo que viene tratando de hacer, que es ganar un Oscar, meterse dentro de la industria cinematográfica, pero como no solo los que producen y ganan, sino como los que cambiaron la lógica del consumo cultural de la industria cinematográfica. Entonces, con esto pasarían, por las leyes también en los Estados Unidos, a dejar de ser una fintech, a dejar de ser una, digamos, empresa de tecnología, para pasar a ser un estudio. Pasan a ser oficialmente un estudio de Hollywood, ¿no? Entonces, hay mil aristas y obviamente es negativo eso desde todo punto de vista, porque la lógica sigue siendo la génesis de Netflix. Y no hay que olvidarse que Netflix empieza como un servicio de alquiler de películas y después es donde está esa genial idea de oficializar algo que se venía haciendo de manera ilegal, si se quiere, en la lógica de Internet, que era el compartir archivos o el visionado a partir sobre todo de la amplitud tecnológica que ofrecían los anchos de banda y las mejores compresiones, empezar a poder disfrutar de contenidos audiovisuales, que era mucho y muy difícil, mucho más difícil en la primera era de Internet que en esta nueva era de Internet. O sea, cuando se da ese salto tecnológico, inmediatamente aparece la idea de Netflix de mudarse del alquiler a que vos pagues un fee para ver películas en el momento que quieras, cuando quieras,
y con varias cosas que rompen la lógica del mercado también, ¿no? Primero rompió la lógica televisiva, que es esto de estrenarte la temporada completa, con ese eslogan de en el momento que quieras, cuando quieras. Se rompió la cosa periódica de los estrenos semana a semana, los hiatos en el medio de las temporadas. Bueno, todo lo han revolucionado y ahora quieren dar el último golpe para sellar lo que fue esta década que inicia, como bien vos decís, con la pandemia, y la pandemia fue realmente uno de los sectores en la pandemia más beneficiados precisamente por este hecho universal que nos tocó atravesar a todos. Claro, sí, sí, y su otra gran batalla, ya así contra el cine tradicional, fue romper el sistema de ventanas, Claro. no permitiendo que los cines tengan por lo menos esas 6 semanas que piden de exclusividad. Y bueno, Netflix es el gran enemigo, el que más combate eso. Bueno, ya hemos hablado de la batalla con Cannes, Sí, por sí. eso, con los franceses, etcétera. Pero recién nombrábamos a una batalla tras otra, justamente por el tema Warner. Y bueno, es una de las películas que más nos gustaron, que hemos desmenuzado y analizado específicamente en uno de los episodios. Yo pensando también quiénes se han destacado este año, te lo comentaba antes de iniciar la grabación, que para mí una figura bueno, que amamos mucho y que este año tuvo una actividad muy fecunda fue Richard Linklater, que estuvo Sí, primero en Berlín con Blue Moon, esta película con Ethan Hawke sobre los últimos días de la vida del compositor Loren Hart, que bueno, es una película muy particular, un poco teatral, pero basada sobre todo en diálogos, que realmente es extraordinaria, y la actuación de Ethan Hawke, algo así como su gran amigo y actor fetiche, es extraordinaria. Y 3 meses después, o sea, en Berlín es en febrero, Cannes es en mayo, ahí estrenó en la competencia Nouvelle Vague, una película que hizo en francés, en en la cual francés. reconstruye de alguna manera, homenajea, parodia la filmación de Sin Aliento, el clásico de Sí. Godard, y bueno, nada, con el desafío de filmar justamente en París, en francés, con actores franceses. Me parece que es claramente una de las figuras del año también. Absolutamente, y fíjate en los puntos de unión, porque empezaste hablando de una batalla tras otra y de Paul Thomas Anderson, y Mm. cuando Paul Thomas Anderson, la declaración de esta última semana es esa, ¿no? Como que empieza a rescatar este año del cine, Mm. ¿no? Y habla de, bueno, de su película, de Sinners, y cita en todo momento lo que dice es, y Richard Linklater hizo 2 películas, y tiene razón, ¿no? Y 2 películas con una marca autoral. Ese es el gran tema. O sea, cuando decís, bueno, todo está terminado, no, para nada está todo terminado. Tenés un tipo como Linklater que por alguna razón lo podés seguir ubicando dentro de cierta independencia. Es increíble, pero no está mal hablar de independencia en el caso de Linklater, más allá de que es un tipo ligado, es un tipo de la industria, como bien vos decís, es un tipo que trabaja con Ethan Hawke. Sí, pero también te agrego un dato Sí, como para cuestionarte un poco eso. O sea, yo lo amo a sí, Linklater y me parece sí, que sí, sí. pero la película, por ejemplo, se vendió en Estados Unidos a Netflix, y entonces prácticamente no fue a salas, fue Sí, directamente sí, a la en plataforma, Nouvelle con lo Vague. cual ahí ya Sí, se pirateó, porque a las pocas sí. horas, obviamente. Entonces, digo, es como que muchos cineastas valiosos eh, terminan de alguna manera negociando con Y sí, los gigantes, y ya no tan gigantes, porque todo lo que es cine de arte, yo estaba haciendo un cálculo recién, sí, eh, también terminaron por ahí vendiendo la película a Movie, ¿no? Todas las películas de Cannes claro. importantes, La Agente Secreto, que es la brasileña de Clever Sí, Mendoza Filho, Fue solo un accidente, la de Panahi, Valor Sentimental, la de Joaquín Trier, la nueva de Park Chan-wook, etcétera, sí, etcétera. Son todas compras de Movie. Entonces es como que la pata del streaming, más allá de que Movie obviamente habilita un largo recorrido por sí, sí, salas sí. Por salas, sí. y Netflix no, hay algo ahí de que ya nadie puede prescindir de una venta grande a una compañía de streaming. Si vos no tenés esa pata, es como que no financiás o no recuperás la plata, porque está realmente muy complicado, como vos decías al comienzo,
para alguien más o menos independiente o autoral o con cierta cuestión artística Espalda. un poco más exigente, recuperar los costos en el cine, ¿no? Bueno, yo lo que te citaba de Linklater era respecto de su libertad creativa. Ahí es donde podríamos hablar de la independencia. Lo otro nos vamos a deprimir. Ahí sí, te doy la venia. Sí, no te lo puedo discutir eso. Con lo otro nos deprimimos porque no hay manera de zafar del sistema. Y fíjate que cuando empezamos a hablar te cité el caso de Scorsese. El caso de Scorsese para mí fue lo más dramático de todo porque hace dos tremendas películas de lo mejor de su producción y las dos con las dos plataformas diferentes, ¿no? Netflix primero y Apple TV después. Y Pero, va a Apple pero TV. Pablo, Sí, yo hago sí. la misma diferencia que... Sí. Para mí no Sí. no es que buenos y malos, que yo, pero a ver, No. Apple, Apple es No lo una estoy diciendo en compañía- ese sentido. Apple es una compañía que permite que la mayoría de sus Que se películas estrene en grandes... sala. Pensá Fórmula Sí. 1 fue uno de los grandes éxitos del año. Sí, del año. La de Sí, Scorsese sí. tuvo, digamos, fue a Cannes, ¿no? Estrenó en Cannes, Sí. Los Asesinos de la Luna. La deja más tiempo. Te la deja más tiempo. La deja más tiempo. En cambio, Netflix te da 17 días o algo así, con lo cual nadie te la estrena de manera masiva. Entonces, ahí hay una diferencia a marcar. No, coincido. No te puedo discutir eso. Yo lo que te digo es que me parece que la industria va a ese embudo. Ahora podemos empezar a, sí, hacer la diferencia entre plataformas, ¿no? Yo también te diría que Disney, como bien vos señalaste, adosó Fox, pero Fox sigue teniendo. De hecho, se acaba de estrenar una Depredador. Bajo el paraguas de Fox está Star Wars también, que hoy es más televisión que otra cosa, pero se viene una Star Wars el año que viene. No sabemos la calidad, pero en este caso de lo que estamos hablando no importa la calidad, porque va a ser un evento cultural, porque Star Wars es un evento cultural, y eso se va a dar en los cines. Claro, o sea, pero, ahí hay una diferencia. perdón, Pablo, ¿qué se mantiene Fox en salas? En las grandes sagas. Sí. Todo lo que Fox hacía a nivel de película, no sé. Searchlight, decís vos, la parte Searchlight, por ejemplo. Todo eso o queda poco o va directamente a la plataforma. Con lo cual, digo, yo me refiero a que hay menos diversidad y menos producción para sala, pensada para sala. Entonces el panorama en ese sentido yo lo veo, porque por ahí vos podés decir, artísticamente no fue un mal año, por todas estas películas que estamos nombrando y muchas otras, hablan de un año interesante, pero si uno analiza un poco el negocio con este cierre, con lo que analizábamos de Netflix y Warner, queda una incógnita muy grande para el año que viene o para el otro, porque también hay que aclarar que Netflix y Warner ya adelantaron que el proceso de aprobación puede durar hasta 18 meses, con lo cual los efectos de esta compra podrían darse recién en el 2027. Pero bueno, algo está marcando y creo que lo hemos hablado también, nuestro podcast ya tiene como 5 años, que la tendencia de que se sigan comprando, ¿no? Unas compañías a otras y que finalmente queden, no sé, 3 jugadores, ¿no? Amazon, Disney y Netflix y poco más. Bueno, es una realidad que se va dando progresivamente. A mí me preocupa que no lo puedo, y no lo voy a citar nada más, Diego, porque no podemos profundizar en eso y sigamos ahora, pasemos más quizás a los títulos, partiendo de estos 4 que mencionamos, específicamente vos mencionaste mucho más, pero digo, te diría que hasta lo que más me preocupa, ya me corro de lo cinematográfico y me preocupa que los dueños inclusive, y sobre todo en el caso de Amazon, de estas plataformas y de la industria, son los dueños de la tecnología y los dueños del mundo, son los que están también dictando este momento político. Este momento político que se traduce en reformas laborales en todo el mundo, en lo que es, en definitiva, y por eso digo, no quiero extenderme en esto, pero no deja de ser otra cosa que el hackeo al estado de bienestar, tal cual lo conocíamos, que no es tal cual lo conocíamos, porque es diferente el estado de bienestar después del reaganismo y el thatcherismo, después de la década del 90, y si quedaba algo de ese estado de bienestar que sosteníamos y que logramos levantar un poquito en el inicio de este siglo,
se le está dando, o se le intenta dar, yo tengo todavía algo de fe de que no se va a poder, pero se le intenta dar el tiro de muerte, y estos son algunos de los brazos ejecutores de eso, más allá de lo cinematográfico y de la parte cultura audiovisual y cinematográfica en general, ¿no? Sí, me das el pie es cuando hablabas de reformas laborales y reformas impositivas. Eso. Y yo recién nombraba al Agente Secreto, la película brasileña, que es una de las favoritas también al Oscar, Al Oscar, y sería de ganarlo. Yo no creo que finalmente gane, pero suponiendo que bueno, esté nominada y pueda ganar, sería Y pueda ganar. 2 años seguidos de Brasil. Y me parece que no es casualidad, en el sentido de que, bueno, vos podés tener un Walter Salles, un Clever Mendoza Filho, que justo tengan nuevas películas, las estrenen, etcétera, etcétera, pero ahí hay algo de un buen momento del cine brasileño y de un presidente que celebra, festeja, apoya, da fondos al cine de su país, y el contraste con este cierre de año para el cine argentino, en el que justamente vos hablabas de reforma laboral, nos encontramos con que el proyecto recientemente enviado al Congreso de reforma laboral, que ya es una catástrofe según mi punto de vista, incluye, casi como escondido, unos... El cierre del Inca, literalmente. Claro, sí. unos artículos que no es el cierre del Inca, pero sí es el de La desfinanciación, sí. Claro, Sí, le quitan sí, las sí. asignaciones específicas, que era algo muy Sí. básico, que era el 10% de lo que vos pagabas en la entrada y un 25% de lo que recaudaba en su momento el CONFER, ahora la ENACOM. Bueno, con eso iba directamente al Inca como para alimentar el fondo de fomento. Eso se quita, entonces, ¿qué es lo que va a tener que hacer el Inca? Es cada año ir a el presupuesto, que encima no sé hace cuántos años que no tenemos un presupuesto aprobado por el Congreso, y pelear por los fondos para su subsistencia. Y sabemos que en un gobierno para nada friendly con el arte, la cultura, etcétera, etcétera, van a ser migajas, con lo cual se pierde una conquista que viene desde el año 94 con la ley de cine. Nada, un poco para Matizar, sí. para marcar los opuestos de Los opuestos, cuando hay un gobierno que apoya a la cultura y otro que no. Y si querés vamos ya directamente, para no extendernos tanto, Sí. a hablar un poco de lo que fue... yo creo que el fenómeno, y que también le dedicamos un episodio, Sí. a lo que de alguna manera marcó el año en el cine y las series en la Argentina. Uno fue el fenómeno Homo Argentum, que fue un fenómeno artístico, comercial, cultural, ideológico, sociopolítico. político, en el sentido de que otra vez el gobierno se sumó a la película como una especie de caballito de batalla, de su batalla cultural, valga la redundancia. Una película que llevó más de 1.800.000 espectadores, una locura de gente, la película de Connie Duprat. Mientras en el otro puesto, la película elegida por Argentina para representar al Oscar, mañana martes, nosotros estamos grabando un lunes, se anuncia la shortlist al Oscar y aparentemente estaría. Se trata de Belén, la película de Dolores Fonsi, que de alguna manera marcan un poco los opuestos y los contrastes del cine argentino, de una época pretérita en la cual ciertos valores y ciertos temas estaban reivindicando por el cine argentino, y lo que Connie Duprat presentan como casi antítesis, ¿no? Pero bueno, creo que no podés hacer un balance de lo que dejó el cine argentino sin nombrar el fenómeno Homo Argentum. No, es un fenómeno porque aparte es un fenómeno de taquilla, se mete entre las películas más vistas del año, es la película de cine argentino más vista del año, es la película que probablemente también, siempre agarrándolo con pinzas estos, ¿no? Pero que sea el evento del año de la plataforma que la exhiba, que va a ser Disney Plus, y va a ser ahora en enero, si no me equivoco, que llega. Así que imagínate cómo va a estar prendida esa película en las casas de la gente en vacaciones, ¿no? Porque ahora viene el fenómeno del streaming, que va a estar ligado al consumo irónico y a la curiosidad, porque hay un montón de gente que la criticó sin haberla visto,
que ya dice yo no la voy a ver ni loco, también por cuestiones y posicionamiento ideológico, pero la va a ver ahora en el streaming, la va a ver para sacarse la duda, la va a ver para criticarla, para comentarla, o sea que va a tener entrada por los dos lados, es un fenómeno desde ese punto de vista para mí sociopolítico. Y sí, coincido con vos. Y se viene la secuela, ¿no? Se viene la secuela, sí. Era obvio, el otro día, no sé comercial. si leíste la columna que escribieron Connie Duprat en Clarín, nada más pegándole básicamente a los críticos de cine. Otra vez con el lugar común de la disociación, la grieta, la distancia entre el gusto popular y los críticos snob que no alcanzan a comprender. Yo ya digo, creo que no resiste ningún tipo de polémica. Nosotros hemos dedicado un capítulo a explicar por qué no nos había interesado ni siquiera desde lo técnico o lo narrativo o lo cinematográfico específicamente, más allá de lo que podamos pensar de lo que transmite cada uno de esos episodios. Pero bueno, nada, yo por otro lado creo que una industria necesita de sus éxitos de taquilla, necesita de un Francella. Obviamente prefiero que Francella esté en, no sé, El secreto de sus ojos, por decir algo, y Homo Argentum, digo, la voy a cuestionar más allá de que meta 1.800.000 espectadores, porque no me interesa como cine, pero sí es importante que el cine argentino tenga, nada, a Mariano Ginás en un extremo y a Connie Duprat en el otro, para nombrar, o cualquier película de Darín, que ya sabemos que es muy popular. Pero nada, veremos cómo transita el cine argentino, que ya viene muy castigado, con 2 años de sequía absoluta, o sea, con esta nueva afrenta, ofensa, provocación, que tiene que ver con directamente quitarle los fondos y ya ser un páramo, ¿no? Ser una especie de desierto absoluto y que solo queden las producciones de streaming. Absolutamente, así que no es muy alentador el panorama, pero bueno, sobre estos arrinconamientos es sobre los que se construyen habitualmente las contraofensivas, así que veremos si de a poquito se va construyendo la contraofensiva también en este área, y bueno, y tendremos que ir siguiendo. Yo creo que Belén va a tener este recorrido interesante, no va a llegar a por ahí. Ojalá, lo deseo de todo corazón, sería también un golpe sociopolítico interesante, pero me parece que en algún momento a detener su camino en el Oscar. No la veo. A ver, yo no la veo ni nominada, pero bueno. Yo tampoco. Ojalá. Creo, no sé, quizás esto queda viejo, porque esto la gente lo va a escuchar capaz que dentro de 2 o 3 días y ya la información haya quedado. Yo creo que tiene chances de entrar entre las 15 de la shortlist, sí, claro, pero claro, quizás no demasiadas entre las 5. Pero bueno, nada, también cuando fue Argentina en 1985, algunos dudaban y bueno, estuvo ahí nominada. Sí. En cuanto a, para hacer el link con las series argentinas, en nuestros episodios, que no fueron tantos este año, estuvimos un poco vagos, pero le hemos dedicado el espacio a El Eternauta y a Menem, que creo que han sido las 2 series con más ínfulas y con más material para el análisis. Por supuesto, volvieron, no sé, Envidiosa o División Palermo, todas esas cosas que son muy populares y que a algunos les gustará más, otros menos, pero como series, estrenos, creo que El Eternauta por su nivel de producción, por la presencia de Darín, por su repercusión internacional, y Menem por el trabajo de Winograd, de Sbaraglia, y por acercarse a los 90 y a la figura de Carlos Menem, digamos, con creo que con muchos logros, con muchos hallazgos, son claramente las 2 series a destacar. No sé si vos compartís o querés sumar alguna otra. Sí, comparto 100%, y de hecho lo hemos reflejado acá, y yo sumaría Viudas Negras también. Es verdad. Viudas Negras me parece que fue, sí. Viudas Negras es otra de las series que empezó más de atrás, ¿no? Porque con Menem y con El Eternauta había mucho más expectativa, con El Eternauta sobre todo, porque aparte ahí jugaba
la caja Netflix, ¿no? Que realmente tiene esas campañas de promoción majestuosas. Si bien Menem venía del lado de Amazon, siempre las promociones de Netflix son increíbles y logra meterlo de alguna manera. Siempre digo lo mismo con Netflix, logra meter sus producciones en la agenda de discusión más allá de la calidad de la serie en sí, ¿no? Esto de lo viejo funciona, todo eso termina metiéndose en la agenda de discusión. No sucede así con Menem, pero sí logró un boca a boca increíble Menem, creo que mucho con la presencia de Variaglia y de Griselda Siciliani, perdón. Me parece el personaje que hace ella, cómo lo compone a Zulema, es increíble. Y también coincido con vos que la mano maestra de Uy, no, ahí es clave. Y en ese abre un resquicio, y quizás corriendo más con un caballo de menor envergadura, pero en términos de calidad, de mucha calidad, entra Viudas Negras. Y bueno, me parece que ahí hay un acierto de Malia Pichot, que tiene un talento para las historias y para terminar de ver dónde jugar también con esas historias que se les ocurren y cómo jugarlas en este momento del streaming, Sí, yo creo que es interesante, ¿no? Que tanto Viudas Negras como Envidiosas tienen Sí. el nicho de las series eminentemente femeninas, ¿no? Femenina, sí. Digo, más allá de que Envidiosas tiene un director que es Gabriel Medina, que es un varón, digamos, pero Es un capo, sí. nada, me parece que está bueno destacarlas y han sido realmente muy populares. Y dentro Muy de las bueno. series extranjeras, como para ir cerrando Sí, el balance, tuvimos por un lado sí, los regresos, ¿no? De temporadas nuevas, de series que ya vienen como muy consagradas, como, no sé, vamos a nombrar alguna, El Oso, The Last of Us, Severance, sí, etcétera, etcétera. Pero podríamos enfocarnos en lo que son estrenos. Yo me hice un punteo para un top, digamos, los típicos balances en sí, nuestros medios, y puse Adolescencia, sí, Pluribus, Toda la Verdad, que es de Lowdown, otra vez con Ethan Hawke, que tuvo un gran año, sí. El Estudio, Task y The Pit, bueno, como algunas de las novedades del año. Me parece que para nosotros, bueno, Adolescencia no tiene mucho sentido volver a analizarla porque le dedicamos mucho tiempo en uno de los episodios, que los pueden buscar, pero me parece que sí, como fanas que somos de Vince Gilligan y lo que nos gusta tanto, bueno, sus trabajos previos, en ese sentido Pluribus era como uno de los eventos del año, ¿no? Y lo es todavía porque faltan 2 episodios, que es los que quedarán de acá a fin de año para completar los 9 de esta primera temporada. Y viene dentro de una cosa que viene haciendo Apple TV Plus, que es codeando y abriéndose paso y diciendo, acá yo juego mejor que Netflix, ¿no? Que es en esto que vos señalabas en el inicio de este episodio, que era que Netflix nunca alcanzó la jerarquía de HBO en términos de calidad de producciones, y eso le pesa, y Apple TV Plus sí la está alcanzando con muchísimos de sus productos, y creo que el mejor ejemplo es el caso de Pluribus, que es un producto superlativo. Yo creo que hay observaciones todavía para hacerle a la serie, pero es lamentablemente una serie que no se puede criticar en términos de buena, regular, mala, excelente, como Breaking Bad, hasta tanto y cuando, digo Breaking Bad porque comparten el mismo creador, ¿no? Vince Gilligan, digo, hasta tanto y cuanto no se vea completa hacia dónde va realmente la mente de Vince, porque dispara tantas aristas posibles y toma tantas referencias de películas clásicas que trataron el mismo tema, pero logra tener un universo propio. Y es tan diferente ese primer episodio, que es maravilloso, de incluso el tono y la cadencia de los episodios siguientes, que digo, bueno, esto es muy difícil de criticar hasta tanto y cuanto no veamos más en su totalidad. Pero vos te das cuenta que Apple TV Plus ahí ha ganado, ha plantado una bandera, y aparte esa, que para mí es la mejor serie del año en términos de estreno, que es de estudio, ¿no? Que por otro lado se llevó unos merecidos 4 Emmys así tremendos, casi todos de la mano de Seth Rogen, que se los merece, y que bueno, que lograron realmente
un evento audiovisual a la altura de lo que uno esperaba. Sí, totalmente. Creo que, si se quiere, el gran hallazgo de Netflix en el año fue Adolescencia, que casi no la, Adolescencia, sí. que fue algo hasta casi fortuito. Sí. ¿Te acordás la anécdota de cuando nos pusieron ahí sin información alguna los screeners Los en la episodios, sí. plataforma y medio que lo descubrimos de casualidad? Y después fue como con un boom y todo el fenómeno del plano secuencia, etcétera, etcétera. Pero es una producción muy pequeña, británica, que no la tenían ni ellos en el panorama o en el mapa. Y bueno, creció, se viralizó. Pero bueno, el resto sí era más en la Esperable. línea, Sí. claro, ¿no? Bueno, a ver, Severance, por el lado también de Apple TV Apple, Plus. Task, por el lado, y de Pitt, con el estilo más de HBO Max. Toda la verdad de Loudon va a aparecer, bueno, ya apareció en estos días, junto con El Oso también en Disney Plus, como para ver un poco qué tuvieron de logros y de Sí. hallazgos cada una de las plataformas. Pero hay algo ahí como para retomar el inicio. Yo creo que Netflix tiene los millones de abonados, tiene la mejor, el mejor servicio técnico, no servicio técnico, calidad de streaming, digamos, velocidad y funcionamiento, etcétera, etcétera. Todo eso es indudable. Pero a la hora de terminar de ganar los Oscars o de ganar los Emmys o de tener el prestigio que tienen las producciones de HBO, o del estudio Warner, nunca lo consiguió. Y veremos si cuando cierren esta operación consiguen quizás lo único que le faltaba, que es el dominio en absolutamente todos los terrenos posibles. Así que bueno, nada, Pablo, me parece que dentro de todo y con el dolor de lo que contábamos En la al apertura. inicio, y de la complejidad de lo que está atravesando el cine argentino, y de un año que ha sido duro en más de un aspecto, hubo muy buenas películas, hubo notables series. Y bueno, nada, en principio agradecerte a vos el acompañamiento, y sobre todo a nuestros seguidores y seguidoras que hemos visto, esto es una especie de guiño, chiste, en el Wrapped de Spotify, que había varias decenas, en algunos casos cientos, de personas que nos tenían en el, no sé, top 10 de los podcasts más escuchados, algunos incluso como top 1. Así que nada, agradecer, que sabemos que hay gente Muchas ahí gracias. Sí. que nos sigue. Y bueno, nada, felices fiestas, buen cierre de año y un muy buen 2026 para todos y todas. Un muy buen 2026 para todos y todas. Los mismos deseos que vos acabás de prodigar, Diego, por parte mía, y te mando un abrazo grande y saludo a todos y todas. Chau, chau.